Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles ya de Compartiendo Vino y vamos a esperar que entre Patricia Mullen, que nos toca el día de hoy con ella. El día de hoy vamos a estrenar su episodio aquí en Compartiendo Vino, ya que ella nos estaba acompañando en compartiendo café y tostada, pero con eso de que Magno tuvo una pausa aquí en nuestras transmisiones de Compartiendo Vino, pues va a entrar Patty Mullen. Entonces ya está aquí Patty. Hola Patty, aquí estoy esperando que entres para empezar. Ok. Hola, Turners Noni. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, Pati. Mira, nos pusimos de acuerdo las dos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches por allá. Aquí todavía son tardes. Parece que nos va a caer un llovidón. Entonces, Sí, ¿cómo estás? bien, muy bien, muy bien, por suerte, preparándome para el encuentro de hoy, para Muy este nuevo bien, pues espacio. bienvenida a esto que es Compartiendo Vino. Ya eres parte de dos emisiones, emisiones en Ujú. los sábados en Compartiendo Café y Tostada y ahora ya en Compartiendo Vino. Sí. Pues decidimos invitar a Patti porque nos hemos dado cuenta que tenemos muchos temas que platicar y ella también nos mostró ahí un poco de disposición con este apoyo para poder entrar en lugar de Magno. Entonces, pues aquí estamos, Pati. Bienvenida a tu episodio de estreno en Compartiendo Vino. Y ahora sí, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es despertando hacia una nueva conciencia, hacia algo Ujú. nuevo. En tu audio Patti nos manda audios para sus charlas, entonces ella nos hace un breve speech ahí. Hola Gisela, gracias. Qué lindo también verte por acá, donde nos comenta pues todo lo que tiene que conlleva lo que es el despertar espiritual, que le llaman ahora, que para muchos a lo mejor solamente es despertar, ¿no? Hemos estado Ujú. como adormecidos a una realidad donde hemos sido muy egocentristas, donde no hemos pensado en el otro, donde principalmente lo que nos ha llevado a hacer en el día a día es pues una guerra, a salir a trabajar, querer obtener más y más y nos olvidamos de nuestra Ujú. de nuestros hijos, de nuestra propia familia y de nosotros mismos, ¿no? Y debido Ujú. a la pandemia, pues, ¿qué hizo este señor o señora o diosa tan sabio? Nos volvió nos volvió al útero, nos volvió a encerrar para que volvamos a renacer. Entonces, Patti, platícanos un poquito de esto, más o menos qué es lo que te refieres tú con despertando y para que la gente comprenda un poquito que a lo mejor el despertar no es simplemente espiritual, es parte de un todo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, recién cuando te escuchaba hablar del despertar espiritual, puede parecer un proceso como si fuera fragmentado, que no está enraizado en nuestra vida, ¿no? Como que hubiera una parte mía que yo tengo que desarrollar ahí, pero como algo que me falta, a lo que me falta acceder o que me falta desarrollar. Y en realidad despertar es un proceso de conciencia sobre uno mismo, ¿no es cierto? Para poder reconectarnos, tal cual dijiste vos, en esta vida tan vertiginosa y tan llena de valores falsos y de mitos y de cuestiones impuestas que nosotros hemos de alguna manera naturalizado, poder realmente como mirar y replantearnos en esta condición que tenemos los seres humanos, que somos los únicos que la tenemos, que es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, podría parecer que generar o atravesar un proceso, despertar espiritual, pudiera llegar a ser un proceso muy difícil, muy lejano, muy arduo, muy trabajoso, y en realidad está tanto más cerca de lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Porque creo yo, ¿no? Humildemente, que despertar significa hacerme consciente de mí misma, ¿no es cierto? Poder verme, poder entender que soy proceso y que estoy conectada con todo lo que existe, con todos los demás, y que estoy también, si puedo verlo, conectada conmigo misma, ¿no es cierto? Que en realidad, fíjate que desde muchos enfoques, quizás también concepciones religiosas y todo esto, parecería que
hay algo nuestro que después de un trabajo, de un camino muy largo, algún día vamos a alcanzar, ¿no? Y esto se convierte como en una trampa, porque entonces, y si yo no encuentro, no sé, la misión de mi vida, o no me puedo conectar con lo espiritual, entonces yo no soy una persona completa, no soy una persona espiritual. ¿Qué sería ser una persona espiritual? ¿Sería hacer muchos cursos, hacer yoga, hacer reiki, hacer constelaciones familiares? No. De hecho, muchas personas estudiamos o estudian muchas de esas cosas y sin embargo no pueden conectar consigo mismas. O sea que no es una cuestión de estudio, más allá, por supuesto, de que todas estas maravillosas técnicas que existen hoy nos ayudan a comprendernos, a descubrirnos, a ampliar nuestra mirada, a hacernos conscientes, a transitar procesos emocionales, ¿no es cierto? Pero no porque yo haga un curso voy a ser una persona espiritual, o porque haga reiki o yoga o lo que sea voy a ser una persona espiritual. Vos fíjate que está como, creo que yo, bastante más cerca de lo que uno cree, ¿no? Porque, ¿viste lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos, no sé, frente a un mar, o estamos en un paisaje de la montaña, o viendo un atardecer, o en contacto con la naturaleza, y sentimos como que hay algo que nos resuena, que nos atrae, que nos sentimos como totalmente en paz y en calma? Bueno, ¿por qué? Porque esos lugares son los que nos permiten, fuera del bullicio de la vida cotidiana, conectarnos con una parte nuestra que resuena absolutamente con eso que está afuera. Entonces, como hemos aprendido a vivir de manera tan desconectada, vos imaginate los edificios, ¿no? La gente metida en cubículos, que no ve a veces ni el sol cuando sale, ni la luna, ni un verde, y va con su sillita al fin de semana para sentarse en un parque porque necesita un poco de oxígeno, ¿no? Cómo nos hemos ido como desnaturalizando. Nos hemos ido acostumbrando a desconectarnos de aquello que nos hace estar justamente en conexión con el todo, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que también es importante ver esta cuestión de, ¿viste lo que se habla tanto hoy del paradigma cuántico? Bueno, el paradigma cuántico lo que plantea básicamente es una conciencia de unidad. ¿De unidad con qué? De unidad conmigo misma, de que en realidad no estoy separada de nada sagrado, ni maravilloso, ni misterioso, ni profundo de mí, sino que solo tengo que como que correr de delante los velos, las falsas creencias, las falsas percepciones sobre mí, y tantas cosas que se han instalado en la vida de cada uno, Viole, por la vida que hemos tenido, por cómo es la educación, por el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, es como que nos hemos creído que estábamos desconectados de algo esencial nuestro, ¿no es cierto? Entonces, esto es una creencia, absolutamente, porque de hecho nosotros podemos, si estamos conscientes, podemos absolutamente volver a conectar con lo que realmente somos, con una sensación que nos genere paz, con una sensación de conciencia que nos permita observar, poner en cuestionamiento quizás un montón de cuestiones que hasta ahora hemos creído como valederas, ¿no? Como por ejemplo, vos fíjate, a ver, podemos analizarlo como si fuera desde dos lugares diferentes, ¿no? Desde lo que sería un entorno social y cultural que nos propone ciertas pautas y ciertos valores que, bueno, de tanto decirlos y de tanto que están circulando y que todo el mundo piensa así y que todo el mundo actúa así, ¿no? Nos acostumbramos a que, bueno, la vida es eso, ¿no? Entonces nos venden, por decirlo así, una falsa ilusión de seguridad, de que teniendo ciertas cosas en nuestra vida estamos bien, de que está también esta cuestión de la ansiedad de control, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, esto y esto en mi vida, bueno, es como que eso me baja el estrés de lo que sería un vacío existencial natural de todos los seres humanos. Entonces, vamos buscando sin darnos cuenta, por los falsos valores que se nos imponen desde el afuera, ¿no es cierto?, por la falta de libertad, por la creación de necesidades que en realidad no existen, pero son creadas, ¿no? Desde el marketing, desde los grandes intereses. Bueno, se nos impone una vida bastante alienada, ¿no es cierto? Entonces, si uno no activa este ojo consciente y se busca en toda esa maraña, por decirlo así, de información falsa que parece cierta porque todo el mundo vive de esa forma, entonces yo voy a ser la única que estoy equivocada y ir contra la corriente, ¿no? Entonces, tiene como si fuera un costo social salirse del sistema, como le llamamos acá, no sé si allá le llaman así, salirnos del sistema, el sistema con mayúsculas, que nos propone ciertas pautas. Entonces, si entramos en ese sistema, hay como si fuera también una falsa ilusión o falsa sensación de seguridad, de que las cosas están bajo control, ¿no es cierto? De que además estoy haciendo lo mismo que todo el mundo, y por supuesto que ahí
de alguna manera uno queda como si fuera eximido de la responsabilidad de hacerse cargo y protagonista de un proceso de conciencia que puede poner en duda y en cuestionamiento todo eso que uno está mirando. Porque, de hecho, vos fíjate, Viole, que si uno mira alrededor, cómo vive la gente hoy, cómo vivimos las personas hoy, muchas, cada vez hay más personas que están enfermas, todo el mundo toma algún tipo de medicación, todo el mundo tiene algún tipo de conflicto psicológico o cuestiones emocionales pendientes. Entonces, no parecería que estamos encontrando desde este sistema algo que nos genere una paz, un bienestar, una coherencia interna, porque además ni siquiera sabemos y muchas veces ni siquiera nos planteamos cuál sería esa coherencia interna, ¿no es cierto? Porque hay cosas que están afuera y parece que están bien, y además yo tengo una percepción sobre mí que normalmente es falsa, ¿no es cierto? Tengo una falsa identidad, resultado de la historia familiar que tuve, tengo una serie de creencias sobre mí que son el resultado, en realidad, Viole, de la forma en que a mí me han mirado, ¿no es cierto? Entonces, encima no procesamos las emociones, nadie nos enseña qué hacer con lo que sentimos, entonces fíjate que no sabemos verdaderamente quiénes somos. Entonces vivimos como si fuera en fragmentos, ¿no? Bueno, nuestra mente cree que controla todo, entonces funcionamos prioritariamente desde la mente. O nos toman procesos emocionales y entonces no sabemos qué hacer con esas emociones ni tenemos las herramientas para transitarlas. O tenemos una enfermedad en el cuerpo, entonces vamos y recurrimos a la medicina convencional para que nos cure el cuerpo. Entonces, mente, cuerpo y emociones están desintegrados, no los tenemos nosotros incorporados como la unidad que somos y desde la cual nosotros transitamos y atravesamos y deberíamos enfocar todos los procesos de nuestra vida. Entonces, fíjate que estamos como, a mí me gusta decir que estamos como si fuera ajenos a nosotros mismos. Estamos en un molde o en un patrón que nunca elegimos, regidos por valores impuestos y desde lo que es interno, una identidad que yo me creí, que yo me compré de la historia que me tocó en mi familia o en la construcción de mi identidad. Entonces, no sé quién soy en realidad. Por eso una cuestión que yo a veces, en este camino de despertar, que puede parecer una palabra muy, muy grande, y también, a ver, a veces está esta cuestión del ego espiritual, ¿no? Bueno, yo estoy más despierta que otros, o, a ver, todos tenemos la posibilidad de hacer este proceso, y en realidad tiene que ver con una cuestión de conciencia, ¿no? De esta activación de un ojo que observa, que mira, que puede como distanciarse de la situación. Vos fíjate que cuando uno mira, Viole, a otra persona que está con un conflicto o en una situación difícil, cuando uno ve al otro, claramente ve qué hay, qué pasa, en qué mecanismo está, cuál sería la solución. O sea, cuando yo me pongo en observadora, veo, ¿no es cierto? Como decíamos, creo que en otro de los programas que hemos tenido. Entonces, no estamos acostumbrados a hacer este proceso o esta activación de un ojo que me mira a mí misma, ¿no? Entonces, vivimos como si fuera buscando en el afuera cosas que llenen esta sensación o de vacío, o que me tengo que llenar de muchas cosas para en algún momento ser espiritual, estar completa, sentirme bien, y en realidad la búsqueda es hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago yo para encontrarme? ¿Cómo hago yo para poder escucharme? Obviamente tengo que dejar de escuchar el afuera, tengo que dejar de creer el cartel que me pusieron en la historia familiar que yo atravesé, para poder empezar a ver qué es lo que verdaderamente tengo adentro, cuáles son verdaderamente mis necesidades, ¿no? ¿Cómo está esa escucha interna que está tan distorsionada, Viole? Justamente pensaba, ¿no? Preparando la charla de hoy, como que si tuviéramos que buscar como una especie de sinónimo entre de lo que es la espiritualidad, no digo desde una concepción filosófica, digo desde una dimensión interna que tenemos como seres humanos, sería la posibilidad de estar coherentes también. Una persona que está coherente consigo misma, que se puede escuchar, que puede respetar sus necesidades, que puede estar conectada, es una persona que está en sintonía con otras cosas, ¿no? Está en primer lugar en sintonía consigo misma y tiene entonces, al estar en sintonía y como en paz consigo misma, tiene la capacidad de sintonizar también con los otros y con el afuera desde una percepción diferente, ¿no? Pero venimos tan tapados, tan contaminados, con tanta información errónea sobre nosotros, que
y además, bueno, con esta cuestión de el que algún día vamos a llegar al paraíso, o algún día el Edén, desde otras culturas y religiones, que está ya muy lejos, y que depende de cómo nos comportemos en esta vida, si accedemos o no accedemos. Entonces parece que siempre estuviéramos en el presente, en un lugar incorrecto, ¿no? Como decía Krishnamurti, que él dice que esta sociedad tiene como el hábito de autodesaprobarse todo el tiempo, ¿no? Y que tiene que hacer un camino, quién sabe de cuánto tiempo, de cuánto esfuerzo energético, para algún día poder encontrar la paz. Como te decía antes, esto es una trampa, ¿no? Hay una frase por ahí que me gustó mucho cuando la vi, que decía que el paraíso no estaba en otra parte, que el paraíso es un estado de conciencia, ¿no? Un estado de conciencia donde yo estoy justamente consciente de mis procesos, eligiendo cómo quiero estar. Por supuesto que para poder hacer esto, Viole, es importante que nosotros hayamos podido mirar la historia que hemos atravesado hasta ahora. Porque supuestamente todas las personas quisieran estar bien, quisieran ser felices, quisieran lograr sus objetivos. Muchas veces estamos retenidos por una serie de miedos, que en general básicamente es el miedo el que está por debajo de cualquier emoción no resuelta, ¿no? Y también muchas veces una cierta comodidad, un cierto esfuerzo de salirme de este lugar que mi ego me dice que soy, ¿no? Porque el ego está muy asociado con el apego, con la comodidad, con la famosa zona de confort, como se dice acá en Argentina, se dice la zona de confort, ¿no? Cuando uno está calentito, acostumbrado a una situación, pero no está realmente bien, ¿no? Entonces digo, hay todo un trabajo que hacer y uno tiene que estar también dispuesto a hacer ese trabajo y dispuesto a hacer ese proceso, que por supuesto, Viole, no es una cuestión de que venga alguien y nos diga que nosotros tenemos que hacer un proceso espiritual. Esto es algo que tiene que nacer internamente, es algo que en cierto momento de la vida creo que todos transitamos, o afortunadamente muchas personas transitamos, que es cuando ya no nos cuadra más lo que está pasando, no nos cuadran más ciertos vínculos, no nos cuadra más nuestra manera de manejarnos, o el trabajo que estamos haciendo, o el lugar en el que estamos viviendo, o los vínculos que estamos teniendo. Entonces, ese es el momento perfecto, justamente cuando uno está en crisis, y a veces cuando está, como decimos también acá, en el fondo del pozo, ¿no? Justamente esa emoción de esto no lo quiero más, es quizás la que nos va a dar la posibilidad de hacer como un salto, porque eso es un estado emocional, y las emociones son la energía que nos dan el impulso para algo, ¿no? Entonces, podemos quedarnos quizás como víctimas de una situación, víctimas de un proceso, en la queja, la lamentación, el lugar de víctima, pobre de mí, mirá lo que me pasa, ¿no? Que de hecho muchas personas están y permanecen en ese lugar. O podemos decir, bueno, esto que estoy transitando, ¿para qué lo estoy transitando? ¿No? Yo creo que es una pregunta clave que yo siempre la digo, ¿no? Bueno, sea cual sea la situación que uno esté viviendo o atravesando de conflicto en su vida, bueno, la pregunta es, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿No? Para mí es una pregunta clave, porque si yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta no tiene respuesta muchas veces. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tener esta enfermedad? ¿Por qué pasó tal situación? En cambio, si yo me pregunto ¿para qué? Es una pregunta que me genera como un impulso hacia otra cosa. Bueno, ¿para qué? Para que yo me vea a mí misma. ¿Para qué? Para que yo vea cómo me estaba manejando yo en este vínculo. Para que yo vea que esta persona que yo tenía enfrente me estaba maltratando. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿No es cierto? Entonces, es una pregunta muy interesante que nos va a llevar siempre a un lugar positivo, si lo sabemos capitalizar, ¿no es cierto? A un lugar de acción, y también saber que si yo me hago esta pregunta, Violeta, me salgo absolutamente del lugar de víctima, porque la víctima es ¿por qué me pasa esto? En cambio, ¿para qué? Es como que yo tengo algo que hacer con esa situación. Entonces, la pregunta ¿para qué? Me trae a mí de regreso. Y también es interesante decir esto, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero como siempre hacemos nosotras cuando hablamos en estos programas, pero es importante saber que nosotros tenemos permanentemente la posibilidad de elegir, de rediseñar, de cambiar, y que en realidad la vida es cambio permanente. Hay otra frase por ahí que dice que si hay algo seguro, es que todo cambia, ¿no? Entonces, si uno pretende quedarse en ciertos lugares, fijo, en cierto personaje, en cierta cuestión, en cierta comodidad,
está de alguna manera resistiéndose al cambio de la transformación permanente que en la vida tenemos. Entonces, bueno, por supuesto que a veces nos quedamos aferrados ahí justamente porque nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo el cambio, y desde nuestro ego, que necesita apego, seguridad, control, quietud, ¿no es cierto? El ego necesita todas estas cosas, y el espíritu justamente se abre a todas las posibilidades, al cambio permanente, al famoso fluir del que tanto se habla. ¿Qué sería el fluir en nuestra vida? Bueno, permitirnos irnos transformando, ir cambiando, irnos adaptando según las necesidades de cada momento, ¿no? Porque a veces están también estas cuestiones, ¿viste? Que uno, no sé, por dar un ejemplo cualquiera, no sé, yo a los 40 años me doy cuenta de que estuve 20 años con una persona y, bueno, que ya las cosas no son iguales, o que quizás yo no estoy más enamorada de esa persona, pero mi mente y los mandatos dicen, uy, pero después de todo lo que construiste, y la familia, y todo esto, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo escuchando esos mandatos? ¿Me quedo inmovilizada, por decir así? ¿O me atrevo a dar un salto, que mucha gente lo hace, por supuesto, ¿no? Me atrevo a cambiar, me atrevo a no saber qué es lo que va a pasar. Porque en realidad, fíjate que esto que decíamos de la seguridad es una ilusión. No existe la seguridad, ¿no es cierto? Aún quien cree que tiene su vida totalmente programada, organizada, determinada y agendada, mañana se puede morir. O sea, nadie tiene asegurado absolutamente nada, ¿no? Entonces me parece que una forma de ir haciendo este proceso de despertar es como no tomar ninguna cosa de manera definitiva, que también me parece como un principio importante a tener en cuenta. Bueno, hoy estoy acá y siento esto, mañana puedo estar en otro lugar y sentir otra cosa, hoy necesito esto y lo escucho y lo respeto, y mañana puede ser que no esté en ese lugar, y todo lo que va pasando está bien, ¿no? No tenemos en general esta concepción de flexibilidad, de fluidez, de permitirnos la transformación, justamente porque nos venden la seguridad como un valor, ¿no? Socialmente esto es así. Entonces, bueno, me parece que una forma interesante de hacer un camino hacia este famoso despertar es quizás poner en duda muchas cosas que yo creía hasta ahora, ¿no? Yo a veces le digo, en la consulta muchas veces le digo a la persona que tengo enfrente, bueno, a ver, ¿y si vos no fueras como creíste que eras hasta ahora? ¿Y si pudieras poner en duda todo lo que creíste como una verdad? Porque también pensá que tenemos verdades que son fruto de nuestra narración interna de la historia. Yo me cuento mi historia de cierta forma, y en esa historia yo soy un personaje X. Entonces, si yo soy un personaje X, no voy a actuar como otro personaje, ¿no? Lo importante es saber que uno no lo ha elegido ese personaje, sino que es una automatización, ¿no? Y ahora que digo lo de la automatización, también pensemos que prioritariamente vivimos en ese estado. Como sociedad vivimos en una automatización, en una especie de hipnosis colectiva, donde ciertas pautas son consideradas válidas, y también desde nuestro archivo, digamos, de pensamientos, de emociones, de creencias, también vivimos en una automatización. Entonces, si nosotros no activamos este ojo consciente del que hablábamos para poder propiciar un proceso de despertar y de reconocernos y de rediseñarnos, vamos a estar como si fuera viviendo permanentemente desde la información del pasado en el presente. Esto lo dice, creo que lo habíamos comentado en un programa anterior, como dice el doctor Joe Dispenza, que él dice que como estamos prioritariamente automatizados, día por día en nuestra vida, lo que pienso hoy es lo mismo que pensé ayer y lo que pensé antes de ayer y lo mismo que voy a pensar mañana si yo no activo ese ojo consciente. Entonces estamos viviendo desde la información del pasado en mi presente. O sea, vivo el pasado todos los días en mi presente, si estoy en esa automatización. Y así a lo mejor estamos 45, 50 años de nuestra vida, ¿no? Hasta que tal vez pasa algo, tenemos, no sé, una enfermedad, o un accidente, o una pérdida importante, o alguna situación en nuestra vida que nos moviliza de una manera muy importante, y recién ahí empezamos a replantearnos algo. En el mejor de los casos, ¿no? Que sería el momento de capitalizar lo vivido, capitalizar lo ocurrido, y hacerse esta pregunta que decíamos recién, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿De qué lugares me tengo que salir? ¿De qué cosas me tengo que dar cuenta? ¿De qué voz interior mía, a qué voz interna mía yo no estaba escuchando a lo mejor en esta automatización en la que vivo? Porque todos vivimos automatizados, Viole. Y el que diga que no vive automatizado, quizás se está autoengañando, ¿no?
Y aún, fíjate, las personas que tal vez estamos haciendo algunas técnicas o que venimos haciendo ciertos procesos, en muchos momentos también nos vamos a volver a ver en lugares viejos y no pasa nada. Que uno dice, uy, otra vez estoy funcionando desde este lugar. Bueno, la diferencia es que ahora quizás me estoy dando cuenta y me puedo salir como mucho más rápido de esa situación y que antes que tal vez no me podía salir o permanecía en lugares de sufrimiento mucho tiempo. Vos pensás que esta posibilidad de activar un ojo consciente, un ojo que observa desde afuera mis procesos, me permite a mí distanciarme de procesos emocionales dolorosos. En cambio, si yo me quedo viviendo el proceso emocional, sufriendo emociones que están ahí dando vuelta y yo no hago nada con eso, bueno, la emoción me soltará cuando tenga ganas de soltarme y de hecho hay personas a veces que pasan días y a veces una semana o un mes en un estado emocional como sin darse cuenta que hay algo que se puede hacer con eso. Claro. Que es entender para qué lo estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo, qué puedo hacer con eso, de qué información mía esto me está hablando, ¿no es cierto? Entonces, todas las técnicas que existen hoy son muy interesantes porque se está haciendo como una ola de conciencia en las personas, ¿no? Y cada vez más personas están tomando herramientas de todos lados que por supuesto que nos ayudan a abrir la mente, como decíamos antes, a comprender, a entendernos a nosotros mismos, a dejar de enjuiciarnos, a dejar de autocastigarnos, a dejar de desvalorizarnos, que es lo que prácticamente todos hacemos por esta cuestión de que salimos de nuestras historias familiares con ciertas heridas, ¿no es cierto? Y si no las hemos resuelto, esas heridas nos van a acompañar durante toda la vida y van a hacer que vivamos de manera reiterada situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, como siempre digo y decíamos al principio, o me quedo como víctima, uy, siempre me pasa lo mismo, o entiendo para qué me pasó 3 veces la misma situación. Entonces, o veo, ¿no es cierto? No sería como la opción. Bueno, Y además, sí, decime. voy a leer aquí unos comentarios. Gisela nos pone, en esta pandemia muchos despertaron, pero he hablado con amigos, conocidos, etcétera, que les sucedió lo opuesto, sienten bronca, no encuentran esa conexión, depende de la conciencia y otras cuestiones. Eso nos dice Gisela. Y luego por acá también, a ver, espérame. Sí. Es que se va muy rápido aquí. Todo es un proceso y cada uno tiene su ritmo, pero cuando se toma conciencia de muchas cuestiones, al menos para mí, es el primer paso. Vivir el presente, nos comenta Gisela. Pues sí, yo creo que como todo, la polaridad también existe, entonces hay personas que a lo mejor en vez de verlo como una oportunidad, lo vieron todo lo contrario, ¿no? Claro, todo depende también, por supuesto, ¿no? Cada uno lo vivió, pensemos que es una situación totalmente atípica, nueva, desconocida para todas las personas. En un primer momento pareció que iba a ser una cosa, después se extendió, fue algo muy, muy raro, nunca lo vivimos, no sabemos qué se hace en una situación así. Entonces, creo que por lo que yo hablo con muchas personas y he hablado, y por mis propios procesos también, ¿no? Creo que hemos pasado por una serie de emociones desde las más, a lo mejor las más lindas o las más conscientes, como las más oscuras y las de más rabia, enojo, impotencia, sensación de falta de libertad, bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? Yo también pasé por muchas emociones en el primer momento, hasta que dije, a ver, no me está sirviendo seguirme conectando con el enojo, con la crítica, con que esto es una pandemia, con que hay intereses, con que esto, porque era un discurso que, si bien puede tener su parte de verdad, y creo que la tiene absolutamente, si yo me quedaba en ese lugar, a mí no me iba a servir eso. Entonces, uno iba a seguir conectando con emociones negativas. Entonces, lo que sucede es esto, Viole, que tal cual lo dijiste vos, fíjate que esta situación que nos obligó, salirnos de la afuera para volver adentro. O sea, obligadamente tuvimos que venir adentro. Y cuando uno viene adentro, empieza a aparecer lo que estaba. No es quizás, más allá, por supuesto, de que no estoy diciendo que no tenga una influencia el hecho de tener que estar encerrados y que sea un condicionante que potencia un montón de cuestiones que de otra forma no hubieran aparecido. Pero no estoy hablando, por ejemplo, de una familia que tiene 5 hijos y tuvo que estar encerrado en un departamento toda la pandemia para volverse loco, ¿no? Pero digo, quizás personas que estaban quizás viviendo solas o un poco más tranquilas, bueno, es una oportunidad muy interesante de capitalizar los procesos,
porque me puedo quedar sufriendo, renegando, enojándome, o decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo aprovechar esta situación para entender qué es lo que me apareció a mí como emoción? Porque si me apareció como emoción es porque estaba en mí esta emoción, ¿no? Personas que les ha agarrado una profunda angustia o una profunda tristeza o un enojo muy importante y no se pueden salir de ahí. Bueno, hay que buscar ayuda cuando uno no puede solo, ¿no? Creo que también esto es un signo de inteligencia. Bueno, no puedo solo con la situación, perfecto, busco a alguien que me ayude, busco una terapia, la que mejor me guste, porque siempre hay salidas a esto, Viole. Por eso decía que vuelvo a repetir esto, ¿no? De que podemos quedarnos como víctimas de los procesos y seguir conectados a emociones que, además, pensá esto, las emociones que llamamos negativas o dolorosas, ¿no? El enojo, la rabia, la impotencia, la tristeza, la angustia, son emociones que nos hacen vibrar en una energía densa, ¿eh? Dicen que si uno pudiera como graficar las emociones, o sea que de hecho se pueden graficar como en qué onda vibran ciertas emociones. Todas estas que acabo de nombrar son energías pesadas, densas, que se las puede como graficar como ondas muy grandes y pesadas. En cambio, y cuando estamos en este tipo de emociones, no podemos pensar claramente. Nos cuesta mucho activar esta parte más evolucionada del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la parte que decide, elige, tiene criterio, puede pensar estrategias, ¿no es cierto? La parte que nos permite accionar de manera consciente. Cuando yo me dejo dominar por emociones negativas o dolorosas, se me activa la parte más arcaica del cerebro. Toda la parte que procesa las cuestiones, el cerebro límbico, que procesa toda la parte emocional. Y se sabe muy bien que una persona que está dominada por una emoción no puede pensar con claridad. Viste que a veces dicen, nunca tomes una decisión cuando estás con una emoción fuerte porque vas a hacer macanas, decimos acá, ¿no? Entonces, ¿que tengo la emoción? Sí la tengo. Bueno, ¿por qué la tengo? ¿Para qué la tengo? ¿De dónde me salió? ¿Con qué cuestión quizás de mi vida tenía que ver? Porque vos pensás que en esta vorágine diaria y en la acción que nosotros tenemos en la vida en general, Viole, no tenemos los espacios para hacer nuestros procesos emocionales con la atención que necesitaríamos tener. Entonces, como que van quedando, ¿no? Las cosas irresueltas ahí. Y de golpe cuando paramos, y aparece todo. Entonces, bueno, este ha sido un momento en el que justamente ha pasado esto, ¿no? Me parece a mí. Claro. Dice Gisela también, ¿será que hay personas que no quieren verse a sí mismas? Bueno, en realidad, qué sé yo, cada uno es dueño, ¿no? Creo que también hay que ser como muy respetuoso en esto, porque el que quiere estar dormido y no quiere mirar también tiene derecho, ¿no? Y bueno, y si uno tiene la suerte de que le ha picado esa sensación o esa necesidad interna de modificar y de cambiar, bueno, bienvenido, ¿no? Porque a veces también creemos que, bueno, que todo el mundo tendría que despertar, que todo el mundo tiene que evolucionar, que no te quedes dormido, o a veces incluso decimos muchas mujeres de la pareja, ¿no? Que tenemos, y no, porque yo evolucioné, yo cambié y él quedó allá atrás, ¿no? Nos creemos, eso es un ego espiritual, ¿no? Porque creer que porque yo hice ciertas cosas estoy mucho más evolucionada que otro, es como hasta soberbio, ¿no? El otro está en su proceso, está en el momento perfecto que tiene que estar, no tendría que estar en otro lugar, ¿no? Entonces, lo interesante es volver siempre a uno, ¿no? Bueno, yo me miro a mí y bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué tengo posibilidad de hacer si realmente quiero despertar? Bueno, me tengo que replantear todo, me tengo que preguntar todo. Y también, Violé, un tema que no es menor, es saber cuáles son las cosas que nos mantienen atados a estos mecanismos del pasado, o estas identificaciones con el pasado, con un personaje del pasado, con mecanismos del pasado, y lo que nos mantiene pegados a eso siempre son emociones que están sin resolver, ¿no? Si yo me mantuviera, por ejemplo, para que se comprenda, en vínculos dolorosos donde la otra persona siempre me domina, ¿no es cierto? Y yo sufro y me siento mal con esa situación. Bueno, si yo capitalizo eso, me puedo preguntar, bueno, a ver, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿De qué me está hablando de mí esta persona? Y obviamente tengo que ir a la historia familiar, como creo que lo hablábamos también en uno de los primeros programas de los sábados, ¿no? En la historia familiar nos hemos estructurado, entonces
si nosotros no miramos esas emociones que nos mantienen pegados a mecanismos y personajes del pasado, difícilmente podamos hacer un proceso real de evolución, un proceso auténtico de evolución. O sea, si no pude soltar lo que me duele, voy a decirlo así muy simplemente, si no puedo soltar lo que todavía me duele, no puedo dar un paso adelante. Es como que llevar una bolsa llena de piedras, y entonces a veces sucede también, que esto se ve mucho en la consulta, personas que desde de la intelectualidad, desde la mente, desde el razonamiento, te dicen, no, porque yo ya esto lo resolví, ya esto lo trabajé en terapia durante 10 años, ya tal cosa. Y una vez ve que la persona lo tiene resuelto intelectualmente, pero el proceso emocional que debería acompañar ese discurso intelectual nunca se hizo. Entonces la persona a veces le cuesta muchísimo como poder seguir, porque cree que lo que nuestra mente dice es lo verdadero, es lo cierto. Como un ejemplo muy gráfico es, por ejemplo, no, yo ya a mi mamá ya la perdoné, porque yo ya entendí que mi mamá hizo lo que pudo, ya tuvo una historia muy difícil, ¿no? Esto lo decimos muchas veces. Y yo por ahí le hago una... Estás en ese... Bueno, pero vos venís haciendo muchos procesos y muchas terapias y mucho trabajo con vos misma, ¿no? Entonces, digo, a veces uno cree que porque lo dice intelectualmente está resuelto, y como nuestra mente, creemos que nuestra mente tiene el poder, la razón, y que con la mente digitamos todo y manejamos todo, lo cual no es cierto, creemos que porque lo decimos y nos lo reafirmamos, ya está hecho el proceso. Y yo te puedo asegurar que no está hecho el proceso, porque uno le hace una pregunta a la persona y la persona se desmorona, se deshace, se pone a llorar de una manera con una angustia, y creía que lo tenía todo trabajado y acomodado en una cajita mental donde yo ya entendí todo. Entonces, no es cuestión de entender a nivel intelectual, más allá de que por supuesto es una parte importante, sino de poder hacer el proceso y poder dejar de fragmentarnos, como decíamos hace un ratito, ¿no? Somos mente, cuerpo y emociones en una unidad, y si nosotros no podemos comprender el lenguaje de nuestro cuerpo, el lenguaje de nuestras emociones, de qué estrés nos están hablando, de qué necesidades nos están hablando, vamos a estar siempre como tratando de manejar las cosas desde acá arriba, ¿no es cierto? Y vos pensás bien de que si dependiera de lo que nosotros pensamos, de nuestra mente es maravillosa, pero también es muy tramposa, ¿no? Si dependiera de lo que nosotros pensamos, estaríamos todos bárbaros, estaríamos todos re bien, no tendríamos vínculos difíciles, no estaríamos enfermos. Y claro, sin embargo, no pasa eso. Entonces, no estaríamos pudiendo estar integrados, que creo que también es una palabra muy importante al momento de decir, bueno, quiero hacer un proceso de evolución de mi persona, y no que tenga que parecerme a nadie, ¿no? Evolucionar hacia un bienestar, evolucionar hacia una paz interior, porque creo que con eso también tiene que ver la espiritualidad, poder conectar con un estado emocional interno de paz, de serenidad, donde no es que nunca más me van a pasar cosas, que nunca más voy a tener una emoción desagradable, que es otro falso mito, ¿no? Soy espiritual, no me tengo que enojar, no puedo gritar, no me puedo... Eso es una tontería, ¿no? Que también muchas veces se cree, ¿no? Cuando uno está en este camino, ¿no? Que muchas personas dicen, no, yo estoy en un camino espiritual, o estoy en la búsqueda. Entonces, como que si siento emociones desagradables, está mal, ¿no? Y esto no es así. Uno va a seguir atravesando procesos, va a seguir teniendo emociones desagradables. La diferencia va a ser que va a tener como la posibilidad de utilizar herramientas para transitarlas, va a entender el por qué y para qué lo está viviendo. Y acá quiero hilvanarlo con esto que hablamos también en algún momento de esta concepción cuántica de la realidad, que también es algo que se dice mucho y que se comprende poco, ¿no? ¿Qué significa una concepción cuántica de la realidad? Significa que todo lo que vivo y todo tipo de persona, situación o cuestión que yo encuentro en mi entorno tiene que ver conmigo y me está hablando de mí. Entonces, si yo tengo esta mirada, en la concepción cuántica es una concepción de unidad absoluta con todo lo que está afuera, con todos los seres humanos, con las situaciones que vivo, con todas las cuestiones de mi entorno. Yo tengo que ver en eso, ¿no? Entonces, lo que está afuera me está hablando de mí, me muestra cuestiones de mí. Esto sería tener una mirada cuántica. Entonces, si yo estoy en un vínculo X que me genera cierta cosa,
Bueno, ¿qué me está mostrando de mí ese vínculo? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar sabiendo que la otra persona está haciéndome, como decíamos también, de actor de un cierto conflicto que yo tengo para resolver? Entonces, como decíamos, no es que nunca más me va a pasar nada, sino que voy a tener tal vez la conciencia para poder mirarme de afuera y poder comprender el proceso, las herramientas para atravesar las emociones y no quedarme como víctima de lo que me sucede, la capacidad para hacer un aprendizaje de eso que yo atravesé y viví, que para algo lo viví, ¿no es cierto? Tiene un sentido en mi vida esto. Entonces, si uno se para en este lugar, Viole, va teniendo como un protagonismo de todos sus procesos. Claro. ¿No? Va pudiendo como ser quien dirige los procesos, quien comprende, quien entiende, quien aprende y quien rediseña o digamos, resignifica o elige un camino diferente en base a la experiencia que ha vivido, ¿no? Entonces, el tema este de despertar tiene muchas aristas, pero básicamente poder, como digo siempre, tomar las riendas de nuestros procesos, ser ese ojo consciente, ese ojo observador que nos mira, que ve, que analiza, que comprende, que se pregunta para qué, que se permite cambiar, que se permite soltar, que se permite entrar en un proceso emocional doloroso. Cuando hablábamos hace un ratito de poder soltar lo que me pesa, lo que nos pesa son dolores, son sufrimientos. Entonces, como nadie quiere sufrir, evitamos las emociones, las dejamos como a un costado, las intelectualizamos, como decíamos recién, nos las explicamos y creemos que la acomodamos en una cajita mental y en realidad esto muchas veces no es así. Claro. Entonces, lo que pasa es que hay como un temor a las emociones, porque justamente como no sabemos qué se hace con lo que se siente, y en esta cultura mostrar lo que se siente es como mal visto. Entonces, fíjate cómo estamos atrapados en una red de cosas impuestas que lo que hacen justamente es cercenar nuestra libertad, coartar nuestra libertad, ¿no es cierto? Porque si a mí no me dan herramientas, si no aprendo las cosas, como decíamos también, creo que en uno de los primeros programas, herramientas para vivir, bueno, uno va como puede por la vida, aprendiendo o no, en el mejor de los casos aprendiendo, pero teniendo que hacer todo un esfuerzo muy grande para luchar contra todo un entorno que coarta mi libertad y apunta a que yo no sea una persona que pueda escucharme internamente, sino que acate cuestiones que vienen del exterior, tanto desde lo familiar como desde lo social. Entonces uno queda ahí como atrapado, como preso en un molde que, bueno, rara vez puede generar una sensación de felicidad, coherencia, bienestar, una situación así donde básicamente yo no estoy siendo yo, ¿no es cierto? Claro. Dice Gisela, las personas que nunca trabajaron sobre sí mismas no saben cómo funcionamos en todo nivel y no saben que son capaces por sí mismos, que pueden mejorar sus vidas y entender muchas cuestiones sin enjuiciar a nadie. Bueno, sí, el que no tuvo acceso a este conocimiento o alguna posibilidad de rediseño de su vida, obviamente va a quedar en un lugar como de desconocimiento o de ignorancia de ciertas cosas. Por eso también creo que esto que nosotros estamos haciendo, como el trabajo que estás haciendo con todos los terapeutas de este equipo, es muy importante, porque hay personas que, yo siempre digo que siento que soy una persona privilegiada en la vida de haber tenido acceso a tantas herramientas como tuve. Está bien, muchas las busqué, muchas me llegaron, muchas alguien me las compartió. Entonces digo, los que hemos podido tener algún acceso, un poquito más de acceso a ciertas cosas, tenemos como la obligación moral de compartirlo, de hacerlo llegar, de difundirlo, porque además uno sabe, Viole, por experiencia propia, cuánto beneficio tienen esas cosas cuando uno las va entendiendo, transitando e incorporando como herramientas para su vida, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno accede a algo, bueno, lo tiene que compartir, lo tiene que difundir. Y después, obviamente, las otras personas, Viole, tomarán o no tomarán, que esto es algo con lo que también nos encontramos muchas veces, ¿no? Porque también esto es interesante, lo vemos con respecto a las enfermedades muchas veces, ¿no? Desde la descodificación biológica, todo el mundo se quiere curar y parecería que sí, ¿no? En la teoría, pero en la práctica esto no es así. Y hay personas que se quedan o a veces prefieren quedarse con su enfermedad, a veces hasta se mueren, ¿no es cierto?
esto no quiere decir, como decíamos, que la descodificación va a ser magia y va a salvarle la vida a todo el mundo, pero digo, a veces la persona no quiere tomar herramientas y está en todo su derecho a no querer tomar las herramientas, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que ser cuidadosos en este prestar ayuda al otro, sobre todo los que somos terapeutas, porque sucede que cuando uno empieza a contactar con técnicas y terapias, que hoy hay tantas y tan maravillosas, empieza a tener un entusiasmo tan grande, quiere que todo el mundo constele, que todo el mundo descodifique, que todo el mundo haga registros, que todo el mundo haga esto, que todo el mundo haga, porque a uno le resuena absolutamente, pero tal vez a uno le resuena porque está en un momento de búsqueda, en un momento de apertura o en un momento de conflicto, donde esa herramienta viene justo a encajar con lo que yo estoy necesitando, ¿no? Entonces, bueno, difundir hasta donde uno puede, compartir, hablar, poner a disposición de los otros estas herramientas, creo que tiene que ser así, ¿no? Y también pensar que, volviendo a lo que decíamos del paradigma cuántico, que así como los demás son un espejo de mí o me están mostrando algo de mí, cuando yo transformo, cuando yo modifico algo internamente, también estoy aportando a ese campo cuántico que es de todos y al que todos pertenecen. O sea que mi propia mejora como ser humano también genera una modificación en el campo energético universal. Y esto es muy lindo de saber que es así, porque viste que a veces tenemos esta ilusión, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar el mundo, para cambiar las cosas que están mal? ¿No? Y que parece también una tarea re difícil, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando las madres quieren resolver o sanar el árbol genealógico para que los hijos no sufran lo que ella sufrió. Bueno, trabajá sobre vos, mejorate vos, trabajate vos, mirate vos, analizate, transformate, liberá las emociones. Entonces, uno también empieza a ser como si fuera una onda expansiva. Entonces, la mejor, como por decir así, propaganda, es que uno esté bien, que uno se sienta bien, uno empieza a emitir otra cosa, empieza a emitir otra energía, y lo que uno dice también, Viole, empieza a ser confiable. Porque si yo te digo todo desde un lugar intelectual, pero mi vida sigue siendo un desastre, vos no vas a modificar absolutamente nada, ni me vas a creer lo que yo te estoy diciendo. Claro. En cambio, si alguien ve que vos estás con una paz importante, que estás en un lugar interesante, que podés manejar tus procesos, que te pasa algo y buscas herramientas, ¿cómo? Entonces se puede estar así también, ¿no? Entonces digo, cada uno va haciendo el proceso que puede hacer, el proceso que siente, de acuerdo a la necesidad interior, ¿no? Y está muy bien el que lo hace y está muy bien también el que no lo hace, ¿no? Claro. Porque no somos quienes para decir que la otra persona tendría que resolver. Porque cuando nos pasa esto, en realidad la necesidad es mía de que el otro resuelva, ¿no es cierto? Me acuerdo un docente maravilloso que tuvimos en la formación en constelaciones, que nos decía que cuando uno brinda la ayuda como terapeuta, tiene que preguntarse, ¿de quién es la necesidad? ¿No? Si la necesidad es mía, no hay nada que yo tenga que hacer. Si la necesidad es de la otra persona y me lo está pidiendo, bueno, ahí todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Gisela, gracias por tus porras, gracias maestras. Yo apenas voy empezando, yo lo único que quiero es pues darle mi ejemplo de vida, porque realmente esa es la parte que me ha tocado a mí y por eso creé este Hogwarts online para que los maestros perfectos que están aquí con los terapeutas nos apoyen. Pues Pati, me has dejado sin palabras porque pues sí, todos transitamos ahorita al menos como que en ese despertar. Antes yo creo que cuando buscábamos despertar o querer hacer ciertas terapias lo hacíamos siempre desde unas intenciones básicas, que es o obtener más dinero o resolver nuestras situaciones de parejas o familiares en tercer grado, ¿no? Pero casi siempre me tocó a mí ver mucho esa necesidad de control, todavía de control, para obtener una pareja o para que la pareja que tuviera se manejara a mi gusto y a mi antojo, ¿no? Entonces, o el dinero me llegara a mi gusto y mi antojo, y si se nos presentaban cosas fuera de las que eran previsibles, ajá, sí. Pues no, eso yo ya lo trabajé, tienes totalmente la razón en esa parte, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un proceso donde no entiendo una situación que me está pasando ahorita y digo, bueno, ¿por qué me está pasando esto otra vez, Ujú. esto otra vez? Y gracias a Dios, yo siempre he tenido como que muchos angelitos que me dicen, mira, es que aquello, el otro, y los escucho, ¿no? Entonces me dijeron algo muy básico y yo dije, no, yo ya trabajé eso, yo ya hice eso, ya me quiero platicar, lloro. Pero si te estás haciendo preguntar es porque no ha terminado de trabajarse, ¿no? Entonces, No. volver a hacer el proceso, porque algo que te enseñan mucho en los sistemas de empresas es que, por ejemplo, cuando tú vas a una empresa que tiene sus procesos sistémicos muy marcados, hay como un tipo diccionario, ¿no? Y si te equivocas te dicen, apréndete, ¿no? Y si me equivoco, si pasó esto, sí, no, tal vez, y te va marcando por flechas, ¿no? Pues es lo mismo en la Ajá. vida. O sea, me volvió a pasar esto, me voy a mi libro de vida y me equivoqué, ¿hiciste tal cosa? Sí, no, no, bueno, entonces ya te vas al proceso. Y ahí es donde, Claro. pues que no, es que todavía te falta esto del despertar, eh, eh, eso del despertar no es un camino de 5 años, es un camino constante porque así como vamos pasando una cosa vienen otras conforme a tu edad también. Ya no te Totalmente. va a pasar lo mismo de Sí. los 20 que a los 40, o sea, ya tienes No. otras vivencias, tus hijos crecen, son otras edades, son otras vivencias, entonces Exacto. es un camino muy largo. Como dice Patti, pues aquí nosotros, nuestra propuesta es darles a conocer a ustedes diferentes herramientas y aquella que resuene contigo, está ahí. Nos preguntan por acá, ¿qué opinas del Ho'oponopono? Patti, yo en lo personal a mí me encanta, yo lo trabajo mucho, de hecho muchas de las cosas que trabajamos, si se fijan, pues el vino es una palabra que también tiene una esencia céltica, también tiene una esencia de qué significa el vino, de dónde viene, el café también tiene, o sea, son palabras que se usan, el próximo jugo de naranja también tiene que ver con el Ho'oponopono, entonces, en lo personal, a mí a mí me funciona, a mí. Ujú. Yo sí he sentido cambios. Voy a hacer un ejemplo muy chistoso. Una vez venía yo en carretera, yo trabajo y viajo en carretera mucho, y en ese momento traía como que todas las cosas de VIP de una carretera, o sea, me podía pasar por el área donde no te detienen ni nada, ¿no? Entonces yo iba a la carretera y pasándome de todo muy light, y me reía de los que se quedaban haciendo la cola y les decía, ja, 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 losers. Así, yo en mi modo o sea, no en un modo grosero, pero sí me reía así como, miren, aquí yo vengo, ¿no? Total que empecé, Ujú. y llegó un momento en que se me empezaron a cerrar todos Claro. veías adelante, hacia atrás, y yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando si ahorita todo estaba muy bien? A mí me regresó rápidamente mi soberbia y me dijo, sí, ahí te Claro. va, y los talers atrás pitándome y todo, ¿no? Entonces, en ese momento me puse a hacer Ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo, lo siento por haber sido soberbia, y en ese momento se me empezaron otra vez a abrir, pero tuve que, todas las veces que me reí, todas las veces y otras más, tuve que hacer el Claro. Ho'oponopono en la carretera para disculparme Ujú. por la acción que había hecho. O sea, Claro. muy sencilla, muy ridícula a lo mejor para muchas personas, pero yo ahí comprobé lo que lo Ho'oponopono hacía, porque me di cuenta y en ese momento me dio pues no, ¿te acuerdas que te reíste allá atrás y dijiste que es ese tipo de cosas que si cuando ya estás como que en este caminito vas captando con mayor rapidez. Entonces, Claro, además pensá que esto que decís del Ho'oponopono, fíjate las palabras, ¿no? Las palabras que se utilizan, ¿no? Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y a veces podemos pensar, Viole, en realidad lo que hacen este tipo de técnicas, como tantas otras, es traernos a la conciencia, volvernos a nosotros, ¿no? Porque si yo tengo que hacer este proceso y me digo estas palabras, más allá de que son palabras poderosas, si las digo desde la emocionalidad, ¿no? No si las digo de la mente como un loro que repite, no, ¿no es cierto? También tiene que haber una cuestión de conexión. Y fíjate que también es muy interesante porque además de decir esas palabras, decirlas hacia otras personas, ¿no es cierto?
también decírnosla a nosotros mismos, ¿no? Lo siento con respecto a mí misma, me perdono yo, me amo, que es el trabajo más difícil, querernos a nosotros mismos, ¿no? Parece una palabra muy fácil de decir, te amo, cuando es a mí, pero hay una partecita mía que me dice, no, no te amo nada, ¿no? Te desvalorizo, no te quiero, no te cuido, no te preservo. Entonces, como todas estas cosas, me parece que la fuerza que tienen estas energías, las palabras, las energías que están en estas palabras, son cuando las podemos sentir verdaderamente, y creo que el punto más importante es que nos traen a una conciencia, nos traen, cuando yo me digo estas cosas estoy consciente, estoy haciendo un proceso, me estoy mirando, me estoy chequeando, ¿no es cierto? Y ahora que decís esto también, pensaba así como, porque no sé cuánto tiempo nos queda, ya debemos estar casi con el tiempo justo. 5 minutos. Bueno, quería decir esto, ¿no? Como un par de ideas, como para terminar. Como esta sugerencia de dejar de buscar en el afuera lo que nos va a hacer sentir bien, más allá de que, por supuesto, tomar las herramientas, las técnicas, conectar con otras personas, por supuesto que sí, es riquísimo, cuando uno empieza a vibrar en una cierta energía, empiezan a aparecer personas que resuenan absolutamente con uno también, y hay mucho para aprender de los otros, ¿no es cierto? Hay mucho para tomar, pero también saber que la solución, o el bienestar más que la solución, va a estar adentro, va a depender de mi estado de conciencia, va a depender de mi trabajo interno, de la escucha interna, Viole, que creo que la posibilidad de escucharnos internamente, creo que es algo que todos tenemos que fortalecer, porque por una serie enorme de condicionamientos, qué van a pensar los demás, estas cuestiones de necesitar ser aprobados, ser queridos, ser reconocidos, tener un lugar, todas las necesidades básicas, ¿no? Muchas veces lo que la voz interna nos dice, nos cuesta mucho darle salida o darle cabida a esa necesidad interior. Nos dejamos como condicionar por una serie de vocecitas que están en nuestra cabeza, y si haces esto, y si decís esto, no, entonces, ¿qué hacemos? Y nos quedamos como contraídos, como sin escuchar realmente, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante en este proceso que hemos estado conversando, de despertar y de conciencia, es poder realmente conectar con una escucha interna de lo que yo verdaderamente necesito. Porque no hay un manual, un libro que diga hay que vivir así, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Cada persona, de acuerdo a su historia, a su personalidad, a su temperamento, a su vida, a sus deseos, va a tener una necesidad diferente. Y lo que quizás está bien para mí, para vos no. Entonces, Claro. yo tengo que dar como un valor importante a esta voz interior. Porque si yo puedo escucharme y respetarme y actuar en coherencia con esto, posiblemente no permanezca en lugares dolorosos, posiblemente me anime a romper ciertos patrones, posiblemente me anime a soltar ciertos vínculos que siento que ya no me están sumando, ¿no? Y como una sugerencia, esta cuestión de recordar algo que parece tan obvio, Violeta, y es que somos personas libres, ¿no? Que en muchos momentos parece que nos estuviéramos olvidando de esta idea, de que si yo no me siento bien en un cierto lugar, tengo absolutamente la libertad de irme. Por supuesto que ahí se me van a activar todos los condicionamientos, ¿no es cierto? Y todas mis historias y bloqueos familiares y emociones no resueltas, que por eso hay que mirar justamente para poder adquirir esa como posible libertad de accionar en coherencia con lo que yo necesito. Porque fíjate que muchas veces permanecemos en lugares emocionales dolorosos, difíciles, conflictivos, y nos quedamos sufriendo ahí, y autojustificamos, y racionalizamos, y nos explicamos desde la mente el por qué permanecemos ahí. Pero hay algo interno que dice, no, salí, y ese algo interno son las emociones, Viole. Porque lo que nos dice salir de acá es una emoción de dolor, de tristeza, de miedo, de lo que sea, y lo que nos dice quédate acá es alegría, bienestar, paz, serenidad, todo esto, ¿no? Entonces, aprender a escuchar mucho más el lenguaje de nuestras emociones, poder integrar las emociones. ¿Qué me está diciendo esta tristeza de mí? ¿Qué me está diciendo este miedo de mí? Entonces, poder como hacer esa integración. O si tengo una enfermedad en el cuerpo, bueno, ¿qué mensaje me está dando mi cuerpo? ¿De qué emociones me está hablando? ¿De qué pensamientos? ¿De qué interpretación de la realidad me está hablando mi cuerpo?
Porque la historia que nosotros vivimos y la forma en que experimentamos la realidad, Viole, está puesta en nuestro cuerpo. Esto desde la bioenergética y muchas otras técnicas, ¿no es cierto? Nuestra historia y nuestra forma de estar parados frente a la vida está puesta en nuestro cuerpo. Que de hecho, cuando uno mira, ¿no? Las personas, una persona que está con una gran tristeza, a lo mejor está con la espalda así, una persona que va por la vida llevándose el mundo por delante, va con el pecho hacia adelante, ¿no? O sea, también poder integrarnos nosotros en lo que nos pasa en el cuerpo, lo que nos pasa en las emociones y hacernos conscientes de lo que estamos pensando, ¿no? Otro tema del que hemos hablado en alguno de los programas de los sábados, ¿no? Cuando hablamos de las creencias, ¿no? De qué forma todo eso incide, o sea, básicamente sería como la posibilidad de integrarnos, Viole, como para hacer un cierre, ¿no? La posibilidad de integrarnos, de vernos de una manera integral, de saber que no somos solamente una mente, que somos una unidad que es absolutamente indivisible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos chequear si estamos en el lugar correcto o no estamos en el lugar correcto? Claro. Porque si estoy en el lugar correcto, Viole, voy a tener paz, y voy a tener salud, y voy a tener buenos vínculos. En cambio, si tengo conflictos, si tengo dolor, si tengo sufrimiento, si estoy enferma, así no es. Ese no es el lugar para mí. Y claramente no estoy actuando en coherencia con lo que es mi necesidad. Como para cerrar un poco todo lo que hemos estado charlando. Así es. Pues ya se nos acabó también el tiempo. Pues, Pati, muchísimas gracias por estar aquí en Compartiendo Vino, por este miércoles. Me vas a dejar pensando también, obviamente, todo lo que platicamos siempre sirve y aunque uno ya esté en este camino, todo sirve. Gracias a todos los que nos acompañaron. Tuvimos muchos corazones, estuvo lleno de corazones, entonces gracias a todos esos corazones porque nos ayudan a que todo esto se expanda más. Por favor, los invitamos a compartir, como dice la palabra, compartiendo vino, compartiendo café y tostada, para que esto llegue más a todo, que nos recomienden con sus compañeros. Recuerden que en YouTube están la mayoría de todos los lives que hacemos y en Spotify también lo pueden ir escuchando ahí en el carro o al momento de estar ahí haciendo algo que a lo mejor no tienen que estar tan concentrados con la escucha. Gracias, Pati. Nos vemos pronto. Les mandamos un beso a todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros y que tengan una excelente y maravillosa tarde. Bueno, Violeta, muchas gracias. Un placer para mí. Un beso grande. Un beso para todos.